de Samuel, capítulo 30. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Ya lo tiene, ¿verdad? Sí, amén. Dice, al tercer, creo que estoy leyendo otra versión que es diferente a la Reina Valera. Dice, al tercer día, cuando David y sus hombres llegaron a Siquelab, los amalecitas habían incursionado por el Negev y contra Siquelab. Habían arrasado y prendido fuego a Siquelab, llevándose cautivas a las mujeres y también a todos los que habían allí, del más pequeño al más grande. Pero no habían matado a nadie, sino que se los habían llevado a todos, prosiguiendo luego su camino. Al llegar a la ciudad, David y sus hombres vieron que había sido incendiada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces prorrumpieron en sollozos hasta que se quedaron sin fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam de Israel y Abigail, la esposa de Nabal, el de Carmel, también habían sido capturadas. David se vio en un grave aprieto porque la tropa amenazaba con apedrearlo, ya que todos estaban llenos de amargura por sus hijos y sus hijas. Pero David retomó coraje, gracias al Señor su Dios, y dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: por favor, preséntame el efod. Abiatar presentó el efod a David, y David interrogó al Señor en estos términos: ¿debo perseguir a esa banda? ¿La alcanzaré? El Señor le respondió: persíguela, seguro que la alcanzarás y librarás a los cautivos. David partió con 600 hombres que lo acompañaban, llegaron al torrente de Besor, donde se quedaron los rezagados. Entonces continuó la persecución con 400 hombres. 200 se habían detenido por estar demasiado atenuados para cruzar el torrente Besor. Y sigo leyendo saltamos unos versículos hasta el versículo 16. Dice que un muchacho los vio y encontraron a los amalecitas desparramados por toda la comarca, comiendo, bebiendo y festejando por el gran botín que habían recogido en el país de los filisteos y en el país de Judá. Y el 17 dice que David los masacró desde el alba hasta la tarde del día siguiente, y no escapó ni uno solo, con excepción de 400 jóvenes que huyeron montados en camellos. David salvó todo lo que le habían arrebatado los amalecitas, y en especial libró a sus mujeres. No le faltó nadie, ni grande ni pequeño, ni hijos ni hijas, ni nada del botín y de todo lo que habían quitado a los amalecitas. David lo recuperó todo. Se adueñó además de ovejas y vacas, y los que iban delante acarreando este ganado decían: este es el botín de David. Leemos dos versículos más, 21 y 22. Dice: David llegó al lugar donde estaban los 200 hombres que no lo habían seguido por estar demasiado extenuados y se habían quedado atrás, junto al torrente Besor. Estos salieron al encuentro de David y de la tropa que lo acompañaba. David se acercó con la tropa y los saludó. Pero entre los que estaban con David había unos hombres mezquinos que levantaron la voz y dijeron: por no haber venido con nosotros, no les daremos nada del botín que hemos recuperado, salvo a cada uno su mujer y sus hijos, que se los lleven y se vayan. Leemos uno más. Pero David dijo: no se comporten así, hermanos míos. Con lo que nos ha dado el Señor, Él nos ha protegido y ha puesto en nuestras manos a esa banda que vino a atacarnos. Muy bien, dejamos allí la lectura de la palabra hasta ese versículo. Hermanos, he titulado la enseñanza de hoy, amigos, una lección que se aprende en la guerra, y está basada en este capítulo 30 de primero de Samuel. Y siempre es bueno leer, ¿verdad?, todos los versículos anteriores y los posteriores, pero en los versículos anteriores, en los capítulos anteriores, nosotros leemos que la vida de David fue muy difícil. Mire, a partir de la adolescencia, el pobre David fue un muchacho que comenzó a huir, especialmente de quien menos ha debido huir, de su propio rey, Saúl, ¿verdad? Un pobre hombre, ¿verdad? Un hombre que fue el rey de Israel y fue escogido por las virtudes que tenía, pero luego de una manera inexplicable, perdió la cordura, ¿verdad? Y muchos dicen que era un hombre quizás presa de demonios y seguro, ¿verdad? Seguro que sí, porque las actitudes que Saúl tenía realmente eran fuera de la lógica. Bueno, pero David comenzó a luchar huyendo de David.
de Saúl, perdón. David huyendo de Saúl. Y entre todas esas cosas, hermanos, la lección más importante que David aprendió fue a depender de Dios, a consultar a Dios, a preguntarle a Dios qué hacía en los momentos de crisis. Una de las lecciones, repito, que David aprendió fue a creer que la mano de Dios iba a sostenerle en los momentos de debilidad. No sé si nosotros hemos aprendido esa lección. Amén. Sí, hermanos, si no la ha aprendido, aprenda, ¿verdad? No espere estar en una situación difícil para que usted y yo aprendamos que, mire, es la mano de Dios la que nos sostiene. Y esa fue la principal lección que David aprendió. Muy bien, el primer punto que vamos a ver en esta mañana lo he titulado La lucha convertida en algo personal. La lucha convertida en algo personal. ¿Sabe qué? Coloco esto, lucha convertida en algo personal, porque hay luchas generales, ¿verdad? Pero hay luchas muy particulares. Y uno diría, bueno, quizás en este momento en Venezuela la lucha por conseguir alimentos, por conseguir un trabajo, etc. Son cosas muy generales, ¿verdad? Pero otra cosa es cuando tú estás viviendo algo muy particular, muy personal. Y ese es el caso de David. Repito, David perseguido no por los enemigos del pueblo de Israel, era por su propio rey, ¿verdad? Por Saúl. Era algo muy particular. ¿Cuántas personas había en ese momento perseguidos por Saúl? Uno solo, ¿verdad? Y ese uno era David. Así que la lucha para David fue muy particular. Él se hizo de 600 hombres que, como habíamos leído en otras porciones de la Biblia, ¿verdad? En Segunda de Crónicas, David se rodeó de 600 hombres que eran, ¿quiénes? ¿Quién recuerda? ¿Quiénes eran esos 600 hombres? A los endeudados, los amargados. ¿Qué más dice la Biblia? Es decir, lo peor que había en Israel fueron los que se unieron a él. Pero lo que Dios sabía, ¿verdad? Era que con esos 600 hombres, cuando ellos cambiaron su actitud, cuando la paz de Dios, ¿verdad?, llenó sus vidas, hermanos, ellos cambiaron y se convirtieron en los hombres fuertes de David, en los valientes de David. Ahora, mire, David, él tenía una gracia muy especial, era un hombre sabio, ¿verdad? Y cuando él huye de su propio rey, de Saúl, él se va a los filisteos, los enemigos de Israel. Y allá el rey le dice a David, el rey Aquis le dice a David, bueno, tú eres un hombre tan valiente que yo te voy a nombrar mi escudero, tú vas a ser de mi guardia personal, tú vas a ser el principal de las personas que me cuidan a mí. Aquis sabía que ese hombre valía mucho. Yo no sé, yo creo que el valor que tenía David era porque él sabía que Dios estaba con él. Yo no sé cuántos saben el valor que tienen acá, hermanos. Yo no sé cuántos sabe usted, si usted sabe lo que vale, ¿no? El hecho de que Dios esté contigo, ¿verdad? El hecho de que Dios sea tu protector, de que Dios sea tu salvador, eso te hace a ti y me hace a mí una persona valiosa, ¿verdad? Bueno, David sabía eso. Y mire, cuando alguien se sabe que es valioso, ¿verdad?, que Dios está con él, eso como que se transmite, ¿verdad? Eso como que se ve, no se puede ocultar. Aquis vio en David un hombre especial. Y Aquis le dice esas palabras en los capítulos anteriores, ustedes pueden leerlo y van a encontrar eso, ¿no? Tú vas a ser de mi guardia personal, tú eres un hombre valiente y tú vas a ser de los más cercanos a mí. Ahora, en los capítulos anteriores también encontramos que David y sus hombres estaban a la disposición del rey filisteo. Pero este rey filisteo, cuando iban a ir a la guerra precisamente contra el pueblo de Israel, los generales que estaban allí, los líderes del pueblo de filisteo, le dijeron a Aquis, mira, este es un hebreo, a este no lo podemos llevar. Quién sabe si en plena guerra se voltea, ¿verdad?, en contra de nosotros, y ahí sí vamos a tener la situación bien difícil. Y bueno, Aquis, por prudencia, le dijo a David, mira, David, tú eres un hombre muy valioso, pero no vas a poder ir. Mis hombres no están de acuerdo con que tú vayas, así que, bueno, vas a tener que quedarte. Y así hizo, ¿verdad? David se quedó y regresó 3 días de camino
al pueblo